Buenas tardes chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar nuestra clase por esta vía debido a las situaciones que hemos estado viviendo en nuestro país que son muy críticas y que debemos de obedecer a lo que dicen nuestras autoridades. Entonces es por ello que vamos a recibirlo de esta forma. Gracias a Dios por la tecnología, porque bien utilizada, como lo hemos visto en clase, bien utilizada, pues nos beneficia a todos. Así que bienvenidos chicos a nuestra clase del día de hoy de Ciencias Naturales, las hormonas sexuales. Disfruten la clase, por favor, porque es una clase muy interesante. A mí en lo personal me fascina porque trata acerca de nuestro cuerpo, de cómo nuestro cuerpo está diseñado y cómo tiene una correcta función, cómo Dios lo diseñó tan perfecto y que debemos de conocerlo primero. Dos, debemos de saber utilizarlo y saber cuidarlo. Eso es muy importante, chicos. Iniciemos con nuestro tema entonces. Bueno, las hormonas sexuales son dos. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos los aparatos reproductores en clase, yo estoy segura que ustedes se acuerdan de esa clase que tuvimos, vimos las partes de los órganos reproductores femeninos y masculinos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las hormonas sexuales. O sea, es decir, son dos sustancias que generan nuestro cuerpo. ¿Sí? Y en las mujeres se recuerdan que las mujeres tenemos dos ovarios, ¿sí? Pues en estos dos ovarios generan esta hormona que se llama óvulo, ¿sí? El óvulo es esta hormona que ustedes ven acá, que está diseñada, una, para procrear o crear un bebé, por decirlo así, y dos, para controlar el ciclo menstrual de una mujer. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando nuestros ovarios están maduros, empiezan a secretar o a producir óvulos, ¿sí? Un mes, un ovario produce un óvulo, el siguiente mes, el siguiente ovario produce otro óvulo. Recuerden que tenemos dos ovarios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo sepamos. Bueno, pasemos a la hormona sexual masculina. Los hombres, recuerdan que entre las partes que vimos están sus testículos, ¿sí? Dentro de los testículos se guarda o se almacena, por decirlo así, la hormona sexual masculina. Y estas hormonas se llaman espermatozoides. Estos dos términos son muy importantes. Yo estoy completamente segura que ustedes las han escuchado, ¿verdad? Y que vamos el día de hoy a comprender para qué están y por qué están en nuestro cuerpo, cómo funciona, para qué sirven, por decirlo así. Ok, bueno, entonces, el óvulo, ¿sí? Está acá, ¿sí? Sale del ovario y empieza a caminar, por decirlo así, a deslizarse por nuestro conducto femenino, y entonces llega a las trompas de falopio. En las trompas de falopio, recuerdan que también lo vimos en clase, ¿sí? Al momento de unirse, ¿sí? De unirse el óvulo con un espermatozoide, que es este dibujito que tenemos acá, se produce la fecundación, ¿sí? Es decir, la unión de un óvulo con un espermatozoide o varios espermatozoides, porque es posible que no entre solo uno, sino que entren dos, por ejemplo, ¿verdad? Y esto da paso a un embarazo pues doble o triple, ¿verdad? Que no es muy común, pero sí se da, chicos, sí se da. Entonces,
Cuando se une la hormona sexual femenina y la hormona sexual masculina, ¿sí? Esto se da a, se unen, entonces esto da inicio a una concepción. Esto quiere decir a un embarazo, ¿verdad? E inicia, este es el inicio de una vida humana, ¿sí? Esto es muy importante que lo veamos. Y este es un tema muy interesante también que debemos de nosotros, vamos también a tomar en cuenta, ¿sí? Vamos a su libro, por favor, a la página número, lo que les expliqué acá está en la página número 58, si ustedes lo observan, y que también hay una hoja donde nos habla acerca de los cambios producidos por estas hormonas, ¿verdad? Bueno, en la página número 61 está esta parte que estamos viendo acá, ¿sí? La unión de un óvulo y un esperma va a generar una concepción. En otras palabras, va a haber un embarazo, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepamos porque es parte del conocernos a nosotros mismos y de cómo funciona nuestro cuerpo. Esto es importante también porque vamos a saber cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo administrar nuestro cuerpo, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del embarazo, ¿sí? Esta es una etapa que las mujeres vivimos, ¿verdad? En el momento de la concepción, ¿sí? En las trompas de falopio, allí se hace la unión, ¿verdad? Y empiezan, si ustedes van a la página número, les voy a explicar, página número 62 y 63, les voy a mostrar acá. Tenemos la ilustración del momento de la concepción, ¿sí? De mes a mes, cómo empieza a cambiar y a crecer el bebé dentro del estómago, ¿verdad? O del vientre de su mamá, ¿verdad? ¿Qué cambios ocurren en esta etapa? Vamos a hablar un poco acerca de los cambios, ¿sí? Por ejemplo, los cambios que ocurren, la parte abdominal empieza a crecer, la mamá o la futura mamá empieza a sentir dolores de espalda, a tener cambios emocionales, por ejemplo, está muy sensible, por ejemplo, ¿verdad? Esos son algunos pequeños cambios físicos que ocurren, ¿verdad? El más notorio es que la parte abdominal empieza a crecer porque hay un nuevo ser formándose ahí y desarrollándose, por supuesto. ¿Qué tiempo necesitamos o en qué tiempo ocurre un embarazo? ¿Sí? El tiempo de duración de un embarazo es de 40 semanas. Esto es como lo óptimo, es la etapa, el número de semanas que debe de llegarse para que el bebé esté justo a tiempo para que nazca, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, chicos, porque nos enseña cómo es que nos formamos en el vientre de nuestra mamá. Es algo muy interesante porque nos enseña lo especial que nosotros somos, ¿sí? Lo importante y únicos que somos. ¿Por qué? Porque al momento de que un espermatozoide vino, déjenme contarles que son miles de espermatozoides que vienen en busca de un óvulo y que el que entra es el que se esfuerza más y llega a la meta, ¿sí? Muchos se pierden en el camino, muchos no logran llegar acá y mueren. El que sobrevive, ¿sí? O los que sobreviven, porque recuérdense que a veces pueden ser uno o dos, es el que llegó a la meta, el que se esforzó, ¿sí? El que llegó. Entonces, ese es un punto de partida para que nosotros sepamos quiénes somos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Somos campeones, ¿sí? ¿Por qué? Porque fuimos los primeros en llegar. Esto es algo muy interesante, ¿sí? Que nos
debemos de nosotros guardar en nuestra memoria, porque es la motivación que nosotros tenemos cuando tenemos alguna situación, una dificultad, ¿sí? Sabemos que no somos nosotros por casualidad, no, somos nosotros porque fuimos los únicos que llegamos y fecundamos a este óvulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece, chicos, si continuamos la siguiente semana con nuestra clase? Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, los veo luego, mis amores. Cuídense mucho, por favor.